Bienvenidos a esta entrevista en Aula Mucha Vida. Hoy tenemos con nosotros a Raúl Mayoral Benito, que es abogado y empresario. Bienvenido, Raúl. Muchísimas gracias, un placer. Con él hemos hecho un trabajo últimamente de un curso que se llama Liderar a Corazón Abierto y que realmente es apasionante. Es apasionante, creemos que hemos visto que plantea una visión del liderazgo pues, muy diferente, desde dentro hacia afuera. No quiero desvelar mucho, pero él nos lo irá contando. Y que sin duda que es algo que nos va a ayudar muchísimo a crecer desde dentro para poder ejercer una influencia real en los demás y en el mundo en el que vivimos, ¿no? Esto no es una forma de manipular a la sociedad ni de hacer ingeniería social, sino que es una forma de ser verdaderamente humanos, que es lo que buscamos en Aula Mucha Vida. Es un liderazgo verdaderamente humano. Así que, en primer lugar, me gustaría preguntarte, Raúl, ¿por qué es importante ser líder de uno mismo, como tú en muchas ocasiones dices? Pues esa es la pregunta clave. Si nosotros queremos reformar la sociedad, a mejor, restaurar la sociedad, lo primero que debemos hacer es restaurarnos a nosotros mismos, reformarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa es la base del curso, es la piedra angular del curso. Para que yo pueda liderar a los demás, antes tengo que ser líder de mí mismo y sobre todo tengo que limar muchas aristas que puedo tener en mi interior. Tengo que, si pretendemos ser un diamante en bruto, pues habrá que ir puliendo ese diamante. Entonces tenemos dentro de nosotros muchas impurezas, por así decirlo. Tenemos dentro de nosotros muchas fuerzas que nos atenazan, fuerzas negativas, malignas, por así decirlo, y nos tenemos que ir liberando de todo eso. Y entonces eso es un proceso interior que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Sí que es cierto que podemos tener ayuda externa, pero en un primer momento somos nosotros los que debemos liderarnos a nosotros mismos para luego poder liderar fuera. Tú eres abogado, fundamentalmente, de carrera y de profesión. ¿Y cómo has acabado hablando de liderazgo? Me encantaría escuchar tu historia. Bueno, pues tiene también su proceso. A mí siempre me ha encantado el derecho. Antes de iniciar la carrera de abogado, yo ya sabía que iba a hacer esos estudios, y cuando estudiaba la carrera lo que más me encantaba era el derecho romano. Derecho romano, que es prácticamente la base de lo que es nuestro derecho hoy en día. El derecho español está conformado por el derecho romano y el derecho germánico de los visigodos, ¿no? De los pueblos que vinieron después de Roma. En el derecho romano lo que se imponía era la fuerza, era un derecho imperial, y entonces el concepto, por así decirlo, lo que subyacía era la fuerza. Ese derecho romano luego se fue suavizando con el efecto del cristianismo, la idea del perdón, la idea de la caridad, de la misericordia, la idea del amor, y acabó siendo un derecho civilizado. Yo suelo decir que frente a aquel derecho de fuerza surgió luego un derecho más apacible, más amistoso, más humano. Con el liderazgo pasa lo mismo. Yo eso lo he trasladado a la cuestión del dirigir grupos, organizaciones, instituciones, y me he dado cuenta que se hace mucho más con el ejemplo que con la fuerza. Se hace mucho más con la misericordia, con el perdón, con el amor, con la comprensión, con la escucha, con el agradecimiento, que con la imposición. Entonces, esa es quizá una de las causas por las cuales yo me he embarcado en esto. También es cierto que en los últimos años, junto con otro socio, hemos creado una empresa de formación y el proceso ha sido ese, ¿no? Dar lo que se dice en las charlas de motivación para motivar equipos, para en definitiva cohesionar las organizaciones y bueno, pues he hecho un análisis de toda la literatura que hay hoy día en los manuales de liderazgo, y yo echaba en falta un concepto que a mí me ha parecido básico en el liderazgo, que es la humildad.
El mejor liderazgo es el del servicio, y para ser un servidor uno tiene que ser humilde. Entonces, a veces estos manuales de liderar organizaciones, de liderar personas, ofrecen una imagen del líder como un superhombre, o el líder como una persona autosuficiente, que no necesita ayuda, que todo lo puede, que todo lo resuelve, y eso no es así, porque hay veces que te encuentras con adversidades que a uno le superan, quizá porque previamente no ha hecho ese análisis interior y esa restauración interior para poder luego restaurar ahí fuera. Uh-huh, uh-huh. Escuchándote me ha gustado mucho, escuchándote en otras ocasiones, no me refiero ahora, un concepto que utilizas que es el de las 3 Ps. ¿Podrías contarlo a los espectadores? Creo que es muy, muy bonito. Bueno, es la columna vertebral de prácticamente del curso, pero sobre todo de la concepción que yo tengo del liderazgo y, en definitiva, la concepción que uno tiene sobre cómo andar por la vida. O sea, prudencia, paciencia y perseverancia son 3 cualidades de las cuales debemos estar dotados, no ya un líder, sino es que cualquier persona, para manejarse por la vida. Bueno, la prudencia es una virtud, pero la paciencia y la perseverancia también están muy relacionadas con la prudencia. Básicamente, una persona prudente es paciente y además perseverante. O sea, que está todo muy bien relacionado. Entonces, hoy en día nos encontramos con que se toman decisiones muy a lo loco. Claro, vivimos en un mundo frenético, donde hay mucha prisa, hay mucho ruido, hay muchas voces y muy poco silencio. Entonces, no sabemos deliberar. Porque para la prudencia es necesario la deliberación. Primero el aconsejarse de corazón, luego la reflexión, y luego, una vez que ya se ha tomado una decisión, hay que obrar con audacia, hay que hacerlo rápidamente. La paciencia también es importantísima. Uno tiene que saber esperar al momento oportuno, uno tiene que saber, en definitiva, actuar sin prisas y sin precipitaciones. Y la perseverancia es, en definitiva, la constancia, la tenacidad, la fuerza de voluntad, lo que un líder debe tener, ¿no? Porque si se encuentra con dificultades, con la adversidad, pues es muy fácil arrojar la toalla, pero uno tiene que ser perseverante, ¿no? Tiene que tener el valor de la perseverancia. También hay otro concepto que me encantaría que nos hablaras, creo que es muy enriquecedor, que es el del álamo vacilante y el roble. A ver, cuéntanos. El álamo temblón. Ay, temblón, perdona, álamo temblón, que me parece más divertido todavía. Como he tenido una infancia rural en un pueblecito, a mí las metáforas agrícolas, sobre todo, relacionadas precisamente con ese entorno del campo, pues me llaman mucho la atención. Y efectivamente hay un árbol que tiene, bueno, pues sus hojas, la manera en que están hechas, pues con un peciolo vibrátil, de tal forma que cuando sopla un poquito el viento, no hace falta que sea un viento huracanado, simplemente una brisa suave, pues todas las hojas se mueven mucho, y entonces si uno toma distancia ve que parece que el árbol está temblando, está vibrando. Por eso se llama el álamo temblón, ¿no? Es una metáfora de eso. Muchas veces nos puede pasar cuando, como decía antes, surgen las dificultades, surge la adversidad, no sabemos bien cómo actuar, pues algunos tiemblan, ¿no? Les da vértigo esa situación. Y entonces lo pongo como metáfora porque lo opuesto al álamo temblón es el roble, un árbol erguido, robusto, fuerte, que parece que es inconmovible, sopla el viento y sigue ahí, ¿no? Entonces me parece muy bien esa metáfora para referirnos a ese tipo de perfiles, de personas, de líderes que ante las dificultades permanecen serenos, tranquilos, como un roble, aquellos otros que empiezan a temblar y se les nota mucho, y claro, eso genera una desconfianza en el grupo, ¿no? En la organización. Y hay, bueno, la verdad es que te diré que hay muchísimos puntos que me han fascinado y que me han iluminado mucho, ¿no? Al escucharte cuando hemos preparado
el curso. Me detengo en uno más y ya paro, ya pasamos a otro tema, que es el tema de la contemplación. Tú hablas de la contemplación como algo fundamental en el hombre, Sí, 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 que sí, parece sí. un poco de monje y de poco líder, pero así por No tiene por qué, o sea, eso, cuéntanos. a ver, no estoy haciendo referencia al misticismo, que eso sí que parece que es más religioso. No, no, esto es la contemplación. A ver, como decía antes, vivimos en un mundo con muchos ruidos, con muchas prisas, con muchas luces, no hay silencio, el silencio es bueno porque a uno le permite meditar, contemplar, ¿no? La soledad, yo hablo de los beneficios del silencio y de la soledad. No estoy haciendo referencia a esa soledad como estado de ánimo, de pena, de melancolía, de tristeza. No, no. La soledad a veces es buena porque nos permite concentrarnos en algo, en una imagen, y en definitiva a partir de ahí poder crecer. Entonces, cuando uno está en silencio y en soledad, pues es una situación muy propicia para meditar, para contemplar y que no, repito, no tiene por qué ser una cuestión religiosa. Yo he leído mucho a Romano Guardini, que tiene, bueno, tiene una cantidad de libros, pero hay uno que es El poder, una interpretación teológica, habla de la modernidad, cómo ha cambiado al ser humano, y él propone la ascética. La ascética él la define como una lucha, un combate contra nosotros mismos, contra nuestro interior para ser dueños de nosotros mismos, ¿no? Entonces a mí Romano Guardini me ha servido de guía en la configuración de este curso, ¿no? Y él propone eso, la ascética que le permite al ser humano, a la persona, contemplar, meditar y sobre todo con el ánimo de recuperar una especie de silencio interior que en el fondo es la libertad interior. Uh-huh, uh-huh. Te iba a preguntar, tenía que apuntado que te iba a preguntar qué hace diferente el liderazgo que tú predicas a toda la literatura que tenemos. Pero no sé si lo hemos respondido ya realmente, porque, Bueno, sí, pero ¿verdad? puedo profundizar, no está de más. Venga. Dicen que el fundamento de la claridad es la repetición. Entonces, sí, no está mal Claro. repetir que yo no he visto en los manuales actuales sobre el liderazgo el concepto del servicio, de la humildad. Y entonces lo que yo aporto es precisamente eso. El buen líder es el que sirve a los demás, porque tenemos esa imagen del líder como una persona que está en un pedestal, cuando no tiene por qué estar en un pedestal, ¿no? El líder tiene que estar en cercanía con los suyos, ayudando, aconsejando, inspirando, animando, y por lo tanto eso exige que el liderazgo esté más basado en la idea del amor, que en la idea de la fuerza, de ese líder todopoderoso, como he dicho, que es autosuficiente y que los demás están a su servicio. No, es él el que tiene que estar al servicio de los demás. Por lo tanto, el concepto que yo defiendo del liderazgo, bueno, pues es un liderazgo que quizá sea un poco revolucionario con respecto a lo que hay ahora o innovador, pero el título lo dice, liderar a corazón abierto. Uh-huh. Y para liderar a corazón abierto tienes que liderar desde el amor, la caridad y no desde la fuerza y la imposición. Uh-huh. También cuando hablas de liderazgo, bueno, que citas muchas fuentes, y he notado que hablas mucho de personajes bíblicos, de santos, de pensadores cristianos. ¿Por qué son tan importantes estas personas? Y permíteme preguntarte también si tú eres un hombre de fe. Sí, por supuesto, claro, soy de fe católica, apostólica y romana. Sí, a ver, es que en el Evangelio está todo, o sea, en el Evangelio está todo. Uh-huh. Entonces, yo llevo los últimos años, 2, 3 años, leyendo mucho la vida de los santos y tomo muchas notas y bueno, yo encuentro que los santos llegan a lo que llegan sobre todo por una humildad que les lleva a reconocer su error. El santo parte de un reconocimiento de su error, de su culpa, de sus defectos y a partir de ahí empieza a crecer. Es decir, el santo lo que hace es anularse a sí mismo, todo en aras del Señor y se convierte en un instrumento
del Señor. Por lo tanto, esto tiene mucha similitud con el liderazgo. El líder lo primero que tiene que hacer es anularse a sí mismo. Nada de prepotencia, nada de vanidad, nada de soberbia. Tiene que anularse, tiene que hacerse humilde, tiene que hacerse pequeño, y desde esa pequeñez es cuando empieza a crecer hacia, no solamente interiormente, sino también exteriormente hacia afuera, ¿no? Entonces, para mí los santos, hay algunas vidas que son ejemplares. Digo ejemplares en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Que tenemos que tomarlo como ejemplo para que nos den una orientación, una guía, sean una brújula en nuestra vida. Y aquellos que pretenden ser líderes pues tienen que seguir esas formas de vida, esas vidas ejemplares, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por último, Raúl, me gustaría preguntarte por el tema de la libertad interior. Y me explico un poco a qué viene la pregunta, ¿no? Yo creo que en el mundo en que vivimos se palpa una sensación de que estamos perdiendo la libertad. No se sabe muy bien por qué, pero estamos perdiendo libertad. Y sin embargo podemos elegir entre 10 tipos de Fantas, 10 tipos de cervezas, ¿no? Parece que nunca hemos sido más libres y sin embargo Sí, estamos perdiendo la libertad. Entonces, ¿qué es esto de la libertad interior, en tu es opinión? eso parece una paradoja, sí. A ver, la libertad interior nada tiene que ver con la libertad exterior. Uh-huh. Me explico. Aquí pongo siempre el mismo ejemplo. Los prisioneros en los campos de exterminio nazis o incluso en los gulags soviéticos, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo quizá de paradigmático los dos, el de Viktor Frankl, con esa obra maravillosa, El hombre en busca de destino, y Primo Levi también, que fue un superviviente. Y ambos vienen a decir que ellos estaban encerrados en un campo de concentración, que no tenían vida más que lo que les ordenaban los carceleros, pero ellos gozaban de una libertad interior, ¿no? Por lo tanto, no tiene nada que ver la libertad interior con la exterior, con lo que es la cuestión de un estado de derecho, un estado de un régimen de libertades o una dictadura. En fin, no tiene nada que ver. Hay más ejemplos. Puedo poner los casos de estos chicos uruguayos que cayeron en la montaña, que los jugadores de rugby, sí, es la película todo famosa. aquello. Ahí hay mucho ejemplo de liderazgo, en este ámbito, cómo se surgen liderazgos. El que era el propio capitán del equipo, que al principio ejerce de líder, se hunde, tienen que surgir figuras que no tenían quizá esa línea o ese perfil de líderes, pero sobre todo ellos en sus testimonios, los supervivientes, cuentan que a pesar de que estaban allí encerrados, ellos se sentían libres porque, bueno, interiormente supieron hacer. También es cierto que ellos eran de creencia católica, todos pertenecían a un colegio católico, y, bueno, pues se acompañaban de la oración. En fin, lo que quiero decir con esto es que no tiene nada que ver la libertad interior con la exterior. Y ya se puede poner hasta el ejemplo de también bíblico, evangélico, de cómo Simón Pedro, un apóstol de Cristo, quizá el apóstol que había sido designado por Cristo para continuar su labor como roca de la Iglesia, bueno, pues de pronto, antes de que cantara el gallo, le niega 3 veces al maestro Galileo, ¿no? Y por contra, otra figura que también está en el santoral, San José de Arimatea, que era al contrario un seguidor de Cristo, pero oculto, anónimo, porque él no quería exponerse, pues es el que, cuando todos los apóstoles han huido, es el que tiene las agallas, el coraje, la valentía o la libertad interior de ir a Poncio Pilato y pedir permiso para que descender el cuerpo de Cristo crucificado, ¿no? Y poder darle sepultura, ¿no? Son dos ejemplos maravillosos de uno de cómo se hunde su liderazgo, y otro cómo emerge. Y posiblemente en el caso de Simón Pedro es porque en esos momentos perdió su libertad interior, mientras que San José de Arimatea la mantuvo. Uh-huh. Por último, Raúl,
Cuéntanos algo del curso, qué podemos esperar de él y sobre todo, ¿para quién es? ¿Quién puede acercarse a este curso y sacar Bueno, a provecho? ver, este curso, en apariencia, por lo que estamos hablando aquí, uno podría pensar, esto va dirigido a católicos. Ujú. No, no, no. Este curso va dirigido a cualquier persona, sea creyente o no sea creyente, que quiera ordenar su vida. Y yo le doy un camino, le doy una serie de guías como aprendizaje, como camino de aprendizaje, pues para que él pueda primero encontrarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, abriendo el corazón, como decimos, escuchando la voz de la conciencia, cómo puede también ser optimista, el entusiasmo que hay que poner en la vida, la alegría que hay que poner en la vida. Y luego, bueno, pues una serie de herramientas o aptitudes para manejarse interiormente. Primero administrar el tiempo, disfrutar de los beneficios del silencio, de la soledad, de la libertad interior, contemplar, meditar, estudiar y formarse, que es muy importante, la formación es básica, y luego ya se produce un crecimiento que sale desde el interior hacia afuera, que es lo que yo llamo la dimensión de las 3 Ps, la prudencia, paciencia y perseverancia. Pero no hay que olvidar el concepto de la humildad y el servicio, porque el liderazgo que yo explico en este curso, liderar a corazón abierto, es una misión. El liderazgo es una misión moral que va a contribuir a mejorar a los demás, a uno mismo, pero también a los demás, y por lo tanto ahí hay una aristocracia moral, es el liderazgo de los mejores, sobre todo teniendo en cuenta luego que hay que cohesionar un grupo, que hay que saber dirigir, delegar. Eso es muy importante en el líder, saber delegar. Hay que elegir colaboradores, elegir sucesores. No estamos perpetuamente ocupando un cargo de dirección o de autoridad, sino que hay que saber cuándo tenemos que dejarlo, y para ello tenemos que haber elegido a los sucesores. Y luego también es muy importante el tejer afectos dentro del grupo, ¿no? A través de el saber escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. El placer de la conversación, hay que conversar, sentarse a una mesa y así hay cercanía, se crea un ambiente entrañable. Y luego, pues uno ya tiene que saber que tiene que comportarse con coherencia, porque si uno es coherente es influyente, y el influyente es un ejemplo para los demás, ¿no? De ahí viene la influencia, ¿no? Del ejemplo. Y por último, saber gestionar los fracasos, los éxitos, no solamente los fracasos, sino también los éxitos, porque a veces no sabemos digerir el éxito, Ujú. y como yo digo, el fracaso puede que nos rehaga, pero el éxito nos deshace, puede que nos deshaga. Y por último, dar importancia a la experiencia, al compromiso y al superar expectativas, el intentar siempre ser mejor cada día, más bueno y mejor. Ujú, ujú, Y luego, pues en definitiva, no perder de vista eso, que el liderazgo es humildad y servicio. ujú, ujú. Pues muchísimas gracias, Raúl. Gracias Gracias a vosotros. por este ratito con nosotros. Espero que hayan disfrutado de la entrevista, de conocer pues a esta persona bueno, que ha hecho un trabajo estupendo y que sigue haciendo un trabajo estupendo. Y espero que haga muchísimo bien este curso, Raúl. Así lo esperamos. Gracias. Gracias.